Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Se nos va junio, mañana empieza julio, la primera mitad del año hacia afuera. Y hoy vamos a hablar indudablemente del divorcio bursátil, de lo que yo llamo el sentimiento Berenich. Vamos a ver la importancia del ataque otra vez de ahí vienen los rusos y obviamente de la noticia, porque esto es factores económicos. Adelante. Y fíjense bien, muy contento y muy cargado de energía, pero también muy convencido de que estamos enfrentándonos a tiempos difíciles. Yo le pido ahí al equipo de producción que nos ponga, que obviamente se suscriban al canal con la campanita, porque indudablemente eso es positivo para nosotros y para que nos motiven, nos den likes y obviamente nos pongan sus comentarios, que es la manera como ustedes se comunican directamente, no solamente conmigo, sino con todos los que formamos parte de este programa Factores Económicos. Fíjense ustedes, antes de pasar a los índices, lo que dijimos en el principio, hay un divorcio bursátil. Yo estoy en el mercado de capitales y los que me conocen lo saben, desde que era un niño, cuando apenas tenía 16 años, 1987. Y yo nunca he visto, a raíz de todas las crisis que he examinado, ese divorcio entre lo que sería la economía y el mercado. Yo a veces hago mención de una metáfora, que es que la economía es el dueño del perrito y el mercado bursátil es el perrito que se mueve hacia todos lados, pero en definitiva sigue a lo que es el dueño, el amo. Esperemos que así suceda, pero esperemos que la economía se mueva porque tengo mucho miedo de lo que puede venir pasando por el desempleo y por la destrucción de la facturación. También otra cosa interesante que es que cuando todo el mundo piensa, como pienso yo, que es un sentimiento de cautela o lo que se llama bearish sentiment, el mercado agarra hacia arriba porque nos agarra desprevenidos, porque a veces las buenas noticias pasan cuando estamos durmiendo, no todo es malo, a veces cosas buenas y positivas pueden pasar. ¿Como cuáles? Como que consigan la cura para el coronavirus de un día a otro porque el experimento haya dado buenos resultados. También otra cosa importante que me llamó la atención, que es el hecho de que en el Congreso siguen especulando con que los rusos son los culpables de lo que nos pasa internamente y de que ahora los rusos le están pagando a los talibanes para matar tropas. Siempre hay una excusa externa. Yo creo que es el momento de que como país entendamos que tenemos que enfocarnos en la economía y en que la gente tenga recursos, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Le pido al equipo de producción a Willimay que nos ponga los índices, que es la parte importante que siempre tratamos. En principio el Dow Jones, que subió casi 1% y que tiene algunos estándares históricos que los vamos a ver en la primera noticia del día de hoy. Después tenemos el Standard & Poor's y el Standard & Poor's subió por encima del 1%, creo que un y tanto por ciento, yo lo veo en pantalla, 1.54%. Interesante, importante, porque obviamente marca la pauta, es el índice más importante. Y después tenemos a cuál, pues obviamente a la parte del Nasdaq. Y esta parte del Nasdaq definitivamente nos muestra que hemos subido casi el 2% y es el indicador líder, porque la economía se ha movido hacia una economía de punta en materia tecnológica. Ahora bien, desde el punto de vista de los índices, lo que es la primera noticia que conseguimos, la historia, el hito histórico que se marca en un cierre de mes como es el mes de junio, donde nosotros vimos que es el cierre más importante desde el año 1987 en términos de trimestre de ganancias con respecto a lo que es el Dow Jones. Y también marcaron ciertos impactos importantes el Standard & Poor's y el índice del Nasdaq. Fíjense ustedes, ahí en pantalla van a ver ahorita el Dow Jones, que subió alrededor del 17.77% en este último trimestre, que es la segunda mitad del año 2020, que nunca había sucedido así en un trimestre desde 1987. ¿Por qué es importante? Porque trabajas con modelo matemático y la estadística se mueve. Después nosotros vimos allí, obviamente, la parte del Standard & Poor's, que subió alrededor del 20%, 19 y tanto, y que indudablemente no se había comportado de esa materia en un trimestre desde 1998. Y creo que después ahí el equipo de producción nos va a poner el Nasdaq. Y el Nasdaq, para que ustedes vean, wow, casi 31%, ¿verdad? Sí, y eso no había pasado desde 1999. Es decir, estamos marcando hitos y retos históricos que es importante señalar, pero recuérdense que no debemos olvidar que tenemos y vamos a entrar en un proceso de incertidumbre. Después lo que observamos fue el doctor Fauci, el epidemiólogo que trabaja en el comité de la Casa Blanca, diciendo que de no tomar ciertos correctivos pudiésemos tener cifras tan altas como 100.000 personas infectadas por día.
Y el problema que él está mirando con respecto a eso, y ahí lo ve como lo estamos viendo en pantalla el equipo de producción, es llegar a una cifra que si no se usan los correctivos que tienen que ver con las máscaras y con todo el proceso de distanciamiento social, podemos llegar a esos 100.000 y definitivamente vamos a tener hospitalizaciones en lugares críticos, que es lo que se llama Critical Care Unit, y lamentablemente decesos. Y eso es preocupante, porque en definitiva él le achaca todo eso al proceso de una reapertura y cómo se ve de la economía antes de que se hubiesen tomado todas las precauciones. Y él estima inclusive que estamos cerca de estar fuera de control. Yo difiero. Yo aquí donde me pongo las gringolas, esas que dicen de los caballos, y creo que la buena noticia nos va a sorprender, pero ese es por mi constante optimismo, así como se dice optimismo porque lo dije mal, pero indefinitivamente por mi manera de pensar, yo creo que no va a pasar ese escenario tan catastrófico, pero igual me da miedo, porque ayer la Organización Mundial de la Salud decía que sí, que efectivamente íbamos por un mal camino. Después observamos algo que interesantísimo. La banca de inversión, que a mi juicio es una de las más serias, independientemente de que yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ellos dicen, es Goldman Sachs. Y Goldman Sachs está diciendo que pudiésemos cerrar la economía nuevamente, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, independientemente de donde usted me está mirando, ellos se están refiriendo a los Estados Unidos, que si nosotros tuviésemos la posibilidad de mantener el control y poner nuestro tapabocas y poner ese distanciamiento social, evitaríamos que la economía cayese 5% en su Gross Domestic Product, que básicamente es la manera en cómo medimos la economía, los bienes y servicios. Entonces, por eso es muy importante eso que a nivel federal se implante, que es que todo el mundo tenga que tener máscara. Y es importantísimo porque si no lo tenemos, Goldman Sachs está diciendo el tanganazo que va a agarrar la economía americana y la economía mundial es muy complicado. Aquí no está en juego la parte electoral y si el presidente tiene o no tiene la razón. Está en juego el sistema de libertades del mundo, porque la pandemia definitivamente ha traído un colapso económico importante. También nosotros observamos desde el punto de vista de todas estas noticias que vimos, algo que nos impacta también y que lo estábamos comentando en la tarde, que es el hecho de que ahora los viajeros americanos o los turistas no pueden ir a lo que sería, pues indudablemente Europa. Entonces estábamos haciendo análisis, inclusive interno, en nuestro equipo de producción. Algunos de ellos no están totalmente familiarizados con el término económico, porque obviamente están en la parte de producción. Y todos teníamos la misma conclusión. Bueno, si usted cierra a los turistas americanos que vayan para Europa, usted está poniendo probablemente por encima la salud que la economía. Pero indiscutiblemente, ahí creo que pusieron el índice de Dow Jones, tienen que ponerme el índice de estos viajeros que están aislados. Pero en definitiva, lo que yo creo que sucede y que es importante señalar es que son ellos los que pierden facturación. Y como son ellos los que pierden facturación, ustedes pueden entender que se va a fomentar el consumo interno. Es aquí en los Estados Unidos donde se va a comenzar a sentir la posibilidad de que esa gente viaje y que en definitiva esa gente pueda generar una cantidad de ingresos a toda la parte de hotelería y turismo dentro de los Estados Unidos. Entonces es interesante que nosotros tomemos en cuenta eso porque eso nos da una manera de poder entender rápidamente cómo es que el proceso de formación de una u otra manera de esa demanda agregada interna que tenemos en el turismo pudiese ser positivo, esa medida que toma la Unión Europea con respecto a que nosotros no viajemos y que obviamente tengamos eso que nos pone ahí producción, viajeros aislados. Bueno, aleluya, porque yo quisiera como americano que el dinero se quedara aquí, pero desde el punto de vista de globalización y desde el punto de vista mundial eso afecta enormemente a los países europeos. La otra cosa que yo considero que es interesante es cómo nosotros nos comunicamos con ustedes. Y por eso alguien nos hizo una pregunta. Recuerden que estamos saliendo martes y jueves y vamos a tener una parte de entrevistas y otra cantidad de cosas en las cuales estamos trabajando, pero vamos a pasar a esta sesión que me encanta. Adelante. Y esta es la sección que dice el BIC. Y obviamente esta persona que nos está escribiendo, vamos a ver si me lo pueden poner grande en pantalla a ver si yo lo leo, Cristian. Y Cristian nos pregunta, yo voy a ir rápidamente sobre qué es lo que sucede con los bancos, qué es lo que sucede con JP Morgan, Bank of America. Él sigue pensando que son instituciones muy fuertes, que son muy grandes para caer. En mi opinión, las caídas en sus valores de esto podrían traer altos rendimientos en el mediano término. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate tú, Cristian, eso es interesante lo que nos estás preguntando. Yo hice un análisis justamente el día de ayer porque el viernes
la Reserva Federal hizo unos dictámenes especiales con respecto al estrés test que tienen que tener los bancos. Y para los que nos están mirando, el estrés test es indudablemente la prueba que se le hace a los bancos producto de la volatilidad en los portafolios de préstamos que pudiesen tener y que pudiesen poner en riesgo su capital y su capacidad de moverse, digamos, positivamente en la economía. Y los bancos salieron bien. Citi, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs no cortaron los dividendos. El único banco al que tú haces mención en la pregunta que sí cortó dividendos fue Wells Fargo. Y sin embargo, cortó dividendos, mas no lo eliminó. Lo que quiere decir que cuando hicieron todas esas pruebas a los bancos desde el punto de vista profesional, los bancos están bien parados, contando en que estábamos en medio de una pandemia, Cristian. Y eso fue muy interesante, puesto que es el 14 de julio que se decidía, tan pronto en unos 15 días, cuál es el dividendo que ellos van a dar. Así que desde el punto de vista de las acciones cíclicas, que es como se llaman, los bancos parecieran estar bien parados. Ahora nosotros pasamos a esta parte que yo le llamo la reflexión del BID. No se trata de que mañana vayamos a salir corriendo a comer pizza. Ya les voy a decir qué es lo que me pasó con respecto a la pizza, porque la tengo metida en la cabeza. Pero hoy se acaba ese mes, que obviamente se trata del mes de salud, de comer bien y de una cantidad de cosas. Ya empezaremos julio con la nueva etapa que se los diremos obviamente el jueves. Pero fíjense la parte interesante. En esta reflexión significa que todos somos iguales y que todos vivimos una vida agitada y que a veces nos pasan cosas por descuido. Iba yo, hablando obviamente por mi celular, anoche, comprándome una pizza. Y le cuento eso de una manera jocosa porque es lo de la reflexión, lo de que todos somos iguales. Resulta que cuando agarré la pizza y pagué la pizza y venía hablando, contento por una cosa que estamos lanzando, la parte de promoción de Ilafin que tiene que ver con todos los seminarios que quizás inclusive se lo vamos a poder dar gratis a ustedes, producto de esos patrocinantes. Ciertas cosas que tenemos en mente poder dictaminarles a todos ustedes. Se me perdió la cartera. Se me perdió la cartera, se me perdieron las tarjetas, se me perdió la licencia. ¿Y qué es lo importante de la reflexión? Todos somos iguales, hermano. Yo les puedo decir a ustedes que tengan una vida disciplinada y me paro y hago el programa y aprendo. Y al final soy un ser humano como todos ustedes con problemas iguales. ¿Y qué fue lo que hice? No pasó nada. Se perdió, no pasó nada. Y sí es irrelevante con respecto a la salud, pero hay mucha gente que inclusive me ve que no puedo decir la palabra, pero porque le pasan ciertas situaciones que son a fin de cuentas situaciones normales de la vida, que te ponen obstáculos, porque sí, porque hoy perdí 2 horas teniendo que llamar a las tarjetas y tratando de sacar la licencia de conducir y definitivamente fue un percance, pero ¿saben qué? El menor de los percances posible. Entonces la reflexión es, hermano, tienes todo para salir adelante, 2 manos, 2 pies, ojos, sentido común, estás viendo estos programas. Yo creo que es importante que lo pongas en acción y que en definitiva no te olvides que viene un año de incertidumbre, un año con elecciones. Esto afecta a todo a nivel mundial, desde donde tú me ves, como dices, de Nueva Zelanda, de Australia, de Brasil, de México, de Europa, donde tú me estás mirando, de España, obviamente, de Miami, la gente que me mira aquí donde vivo yo en Boston. Todos tenemos que estar entendiendo que está todo interconectado y que tenemos que pensar positivo. Le doy las gracias obviamente a las plataformas de distribución. No se pierdan una entrevista que le hizo mi socio Alberto Vasallo del Mundo Boston a mi otra socia Patricia Poleo de Factores de Poder, justamente hoy martes 30 de junio, que está en la página web tanto de Factores de Poder en Facebook como de la página web de Facebook de El Mundo Boston. Así que les doy las gracias, me despido de ustedes, hasta el jueves, Víctor Hugo Rodríguez, y recuerden agarrar julio con una buena sonrisa. Buenas noches.